pues ya lo tenemos todos nosotros. Bien. La otra mejora que implicó esta tercera etapa fue lo que se conoció como web semántica. O sea, acá, cuando yo buscaba cocinar pescado, los buscadores tenían ya un índice estático que me daban toda la información que coincidiera con esas dos palabras de búsqueda. Acá, la web ya tiene cierta capacidad, tenía, de poder interpretar y no solo usar la coincidencia exacta, sino buscar relaciones que puedan tener que ver con eso que yo buscaba, que obviamente hoy con la IA se ha potenciado muchísimo. Acá también aparece lo que es Big Data, sobre todo usado por los operadores de los sitios para poder saber nuestros perfiles de uso y cómo darnos publicidad acorde con ese perfil de uso, vincularnos con sitios o personas afines. Aparece la nube y acá en este momento aparecen también las criptomonedas. Una criptomoneda básicamente, ¿qué es? Es podemos decir, un servicio donde yo tengo un algoritmo que tiene una solución, una cantidad finita de soluciones. Cada solución representa una moneda que tiene un valor que aproximadamente se cotiza como pasa en la bolsa de comercio. Y hay un mecanismo detrás que es blockchain, no soy un experto en eso, pero se los comento así rápidamente, que te permite asegurar que esa moneda digital es mía, que me pertenece. Bien. En la cuarta etapa, que es la que estamos atravesando y que no sabemos a dónde va a llegar, tenemos varias mejoras. Primero, la IA. La IA que es permanente, que existe y que está ahí para quedarse. El metaverso, realidad aumentada, realidad virtual. El blockchain se amplía el uso y no solamente para criptomonedas, sino ya hay países que tienen legislado, por ejemplo, que un título de propiedad de una vivienda, de un vehículo o que un contrato comercial sea validado en lugar de por un mecanismo en el mundo físico, sea validado también por blockchain. Aparecen los NFT, tokens no fungibles. Supongamos que soy un fotógrafo famoso que me cansé de imprimir mis obras, entonces decido digitalizarlas y venderlas en forma digital. Con blockchain, quien compra mi obra tiene asegurado que esa obra le pertenece. Y si por casualidad hubiera alguien que logra una copia no autorizada de esa misma imagen, no puede garantizar que es el dueño porque no tiene la validación en blockchain. Bien. Acá también aparece algo importante, que hasta acá la interacción era entre personas y eventualmente entre personas y dispositivos. Acá se amplía y a través de Internet los dispositivos pueden interactuar entre sí. Es lo que se conoce como Internet de las cosas y en su versión más específica, Internet de las cosas industrial. Por ejemplo, yo puedo tener en mi casa, puedo tener una estación meteorológica conectada en el techo de mi vivienda que mide temperatura, presión atmosférica, viento, y en función de esos parámetros, por Internet ajusta mi aire acondicionado. O puedo tener una instalación industrial donde un dispositivo en cierta parte del proceso se conecta por Internet a otra parte del proceso para hacer una ejecución. Todo esto es maravilloso, pero plantea una serie de riesgos. ¿Por qué? Porque en definitiva, Internet, como evolución de ARPANET, no contemplaba el tema de seguridad. Éramos todos investigadores, especialistas trabajando para el norteamericano, que lo último que queríamos era molestar, causar un daño, robar información. Incluso en ARPANET apareció un problema. Recientemente, el domingo pasado, se celebró el Día Internacional de la Ciberseguridad. ¿Y por qué? Porque en 1988, un estudiante del MIT se cree que sin una acción maliciosa, simplemente por una cuestión de jugar, entre comillas, con lo que se puede hacer, creó lo que se llama el primer malware, un gusano que básicamente lo que hacía era viajar por ARPANET y también pasó a Internet, que en ese momento estaban haciendo,
chequeaba que cada nodo al que llegaba estaba o no, tenía o no activo la, perdón, tenía o no instalado esa aplicación, y si no estaba, la copiaba. Se copiaba a sí mismo y se replicaba. O sea, lo que sería el concepto de lo que hoy conocemos como virus informático. Causó serios problemas porque realmente hubo una saturación en ciertos momentos de la comunicación. En algunos dispositivos incluso eso provocó que se colgaran las computadoras en las cuales eran blanco de ese ataque. Y bueno, quedó demostrado que Internet, tal como fue concebida, era vulnerable de muchas maneras. En la nota de este slide que voy a compartir, hay un link a un artículo que cuenta un poquito esto que se conoció como el gusano Morris, con todos los detalles de cómo se implementó, cuál fue el impacto, incluso económico, y también qué le pasó a ese estudiante de apellido Morris, de ahí el nombre, que se mandó esta travesura informática. Hay una organización, vamos a ver algunos números, pero números que no que tienen sentido como un número frío, sino que dan un panorama de lo que está pasando hoy en ciberseguridad. Este portal es una organización en Alemania que básicamente su objetivo son dos. Por un lado, mejor dicho, firman convenios con las principales empresas productoras de herramientas de ciberseguridad del mundo y tiene dos objetivos. Por un lado, evalúa esas herramientas y hace un benchmark, una comparación por ejemplo, de antivirus, sistemas IDS, IPS. Y por otro lado, a partir de la información que recopilan de todas las empresas, elaboran estadísticas. En particular, yo acá comparto con ustedes la estadística de 2014 a 2024 cerrado, que muestra cuál es la detección de esas empresas a las cuales está asociado este portal, de dos tipos de aplicaciones. Malware, o sea, software malicioso, un software que alguien escribe con un fin determinado, robar información, inhibir o complicar la operación de un sistema, y hacer algún tipo de intervención no autorizada en un sistema industrial. Y el otro es el software potencialmente indeseable, por la sigla en inglés, Potentially Unwanted Application, que son aplicaciones que si bien en sí no son maliciosas, pueden tener un efecto negativo. Por ejemplo, yo instalo una app en mi celular y trae escondido una PUA que hace que yo cada cierto tiempo reciba avisos, publicidades, que mi navegador siempre abra la misma página. Bien. Como ven, esto va a crecer. Estos son detecciones totales de cada tipo de aplicación. Van creciendo y seguramente a fin de este año se va a superar ampliamente esto. Esto no quiere decir que todas estas detecciones hayan implicado una acción maliciosa. Quizás las herramientas que la detectaron frenaron, pero ocurrieron. Lo que me dice es que el panorama es que hay un aumento malicioso. Otro reporte que comparto con ustedes, la firma ESET, es una firma de ciberseguridad que si bien tiene base en Europa, tiene una fuerte presencia en nuestra región, de México a Argentina, tiene presencia muy fuerte, tiene muchas aplicaciones vendidas en nuestros países. Todos los años elabora un informe encuestando a sus clientes. En particular, el informe 2024 surge de entrevistar a más de 2.100 personas del ámbito informático y de ciberseguridad en los 10 países donde tiene presencia. Y hace diferentes preguntas, por ejemplo, ¿quién sufre incidente? Si la ciberseguridad, eso no me preocupa. Muchos ataques tienen que ver con exploits. Un exploit es una aplicación que escribe un actor malicioso para aprovechar una vulnerabilidad, un agujero de seguridad en un software o en un sistema. Fíjense que estamos hablando de Office, que seguramente hay muchas versiones actualizadas, y esto lo vamos a grabar el año que viene, porque en octubre Microsoft dejó de dar soporte a Windows 10. O sea, no hay más parche de seguridad para Windows 10, con lo cual seguramente le quedaron agujeros, ningún software es perfecto, y los atacantes van a empezar a buscar en los sistemas, que es una base de datos muy grande y que va a costar, yo creo,
mucho tiempo llevada a Windows 11, principalmente porque no todas las computadoras pueden ser enviadas a Windows 11. A mí me pasó, por ejemplo, yo tuve que cambiar de notebook porque la que tenía antes en uso tenía Windows 10 y era una notebook bastante vieja y no permitía migrar a Windows 11. Entonces va a haber un panorama de un par de años donde va a haber complicaciones justamente por eso. Ransomware, vamos a ver enseguida lo que es ransomware y cuál es su efecto. En general las empresas ya están dispuestas que no van a pagar ransomware, no van a pagar ese rescate, porque en definitiva pagando uno no se asegura recibir de vuelta lo que se perdió encriptado, o si de todas maneras no va a quedar escondido para pagar el rescate de vuelta. Y ya hay empresas de seguros que ofrecen pólizas específicas para ese tipo de riesgos. Bueno, los que estamos del lado, digamos, de técnicos, sabemos que muchas veces la alta dirección de las empresas ve como un gasto y no como una inversión proteger la ciberseguridad, pero su presupuesto no alcanza. Esto es fundamental, o sea, no alcanzan con las medidas técnicas, tenemos que tener, vamos a ver enseguida, los procedimientos internos para garantizar la ciberseguridad. Y esto es fundamental. Yo siempre digo que las personas somos la infantería en ciberseguridad. Somos la primera línea de defensa contra los ciberataques. Con lo cual, tenemos que estar debidamente capacitados para poder enfrentarlos y para poder resolver esas cuestiones. La firma TX1 es una firma de ciberseguridad que está especializada en ciberseguridad industrial. Tiene una serie de herramientas para proteger sistemas. Todos los años, en sus clientes, elabora una encuesta también para ver el panorama y para ver dónde tiene que hacer foco. Generalmente está ayudado por la consultora Frost y Sullivan. Y esto que extracto acá es un resumen del reporte del año pasado. En las notas de este slide tiene el link si quieren ver el reporte completo, donde tomé simplemente dos datos. Un dato es, y este es específicamente para sistema de control industrial, lo que se conoce como sistemas OT o tecnología operacional. Preguntaron si tuvieron incidentes en los últimos, durante 2024. Bien. Fíjense que más de la mitad tuvieron al menos uno y un tercio tuvo más de uno. Entonces, fíjense que realmente, de vuelta, si estaban implementadas las medidas adecuadas, ese incidente no tuvo consecuencias, pero ocurrió. O sea, alguien intentó burlar de alguna manera la seguridad de un sistema de control industrial. Y preguntando por dónde entró, más de 2/3 son ataques que ingresaron desde la red IT y que comprometieron la red de OT, la red de control industrial. Acá vamos a ver enseguida que esto implica segmentar las redes, separarlas adecuadamente para evitar que pase algo de IT a OT. Otro reporte que comparto con ustedes también. Este es un poquito viejo porque esto no lo hicieron de vuelta, pero quiero compartirlo con ustedes. Cuando yo hablo de cadena de suministro, estoy hablando de que el ataque no fue directamente comprometiendo mi sistema, sino que alguien previamente comprometió el sistema de un proveedor mío. Supongamos que yo desarrollo un software para un sistema de control industrial, cualquiera, que se lo vendo a muchos de mis clientes. Un actor malicioso compromete mi software en mi base de desarrollo para crear una vulnerabilidad que le permita acceder al sistema. Cada cliente mío que compró esa aplicación va a ser vulnerable. Hay dos ejemplos recientes en la región. Uno fue el de IFIX, que es un proveedor de sistemas en la nube, que en 2023 fue comprometido y que un montón de clientes, había mayormente organismos del Estado de Colombia y de Chile, acá en Argentina comprometió algunas pymes, que permitió que el atacante robara información y comprometiera el sistema. Y el otro fue el de Polyfill, que es interesantísimo. Polyfill es un
era una herramienta que se usaba para desarrollar ciertos aspectos de las páginas web, que también fue comprometido, y hasta que se detectó ese compromiso, hubo un montón de sitios web que fueron expuestos y que sufrieron un tipo de incidente. Con lo cual, la conclusión es, acá por ejemplo había un sitio de e-commerce que estaba basado en estas librerías de Polyphony que fueron comprometidas. Es que no alcanza con que yo asegure mis sistemas, sino que yo tengo que asegurar mis sistemas y tengo que pedirle a mis clientes, a mis proveedores y a mis contratistas que también estén alineados con mis requerimientos de seguridad para evitar este tipo de ataques. Y otro tipo de estadística que comparto con ustedes, y esta va a ser la última, es la firma Checkpoint. Es otra firma especializada en ciberseguridad industrial. Acá, si quieren ver este informe, está en el link en las notas de este slide. Y como parte de su servicio, digamos, hace un tipo de relevamiento. Y acá lo que detectó fue la incidencia a lo largo de 4 años, estos informes 20 años cerrados, ¿no?, de cómo los ciberataques fueron en aumento a lo largo de cada trimestre de cada año, ¿no?, incrementándose de manera notable, sobre todo en el último trimestre del año pasado. Y hizo también un análisis comparativo del tercer trimestre de 2024, cómo aumentaban los ataques con respecto al mismo trimestre de 2023. Y además lo hizo segmentado por región. Y fíjense que nosotros, junto con África, somos las regiones del mundo donde más se incrementaron los ciberataques con respecto al 2023. Y finalmente, para cerrar el tema de estadísticas, Censys es otra empresa de ciberseguridad que tiene soluciones. A ver, yo estoy nombrando empresas no porque esté casada con ellas ni porque quiera venderles, simplemente es información interesante que estas empresas publican y que creo que vale la pena compartir con ustedes. Esta firma, como decíamos, trabaja en ciberseguridad y lo que hizo fue, lo que vemos acá son protocolos típicos de redes de control industrial. Entonces se dedicó a hacer un relevamiento. Hay herramientas para hacer esto que son bastante útiles. Una es Shodan. Si ustedes les sugiero, les gusta el tema, vayan a Shodan. Ahí estoy poniendo en el chat el sitio, shodan.io. Es un portal en el cual ustedes entran y pueden ver qué hay conectado a Internet de forma pública. Desde por protocolo, por marca de equipo, por tipo de dispositivo. Pueden poner, por ejemplo, Ko-fi y verán todas las cafeteras que están conectadas a Internet. Bien, la empresa hizo un relevamiento de dispositivos que hablan protocolos industriales, que aparecen acá, conectados a Internet. Y fíjense que Modbus, un protocolo muy común, es impresionante. Y por países, los países que tienen sistemas de controles industriales con alguna conexión pública a Internet. Tremendo. Muchas veces se dice que el tema de la ciberseguridad es algo que nos importa a nosotros, los técnicos, los que estamos en el tema. Y eso hace que muchas veces, quizás por un error nuestro de usar jerga técnica cuando hablamos con el nivel de gerencia que tiene que aprobar las inversiones, no se entienden, o porque esa gente no ve la ciberseguridad como algo que pueda amenazar el negocio. Bueno, ahí entra en juego otro tipo de información. El Foro Económico Mundial es una organización global, multilateral, que su objetivo es evaluar la marcha de los negocios a nivel global. Estamos en un mundo capitalista y eso es fundamental para esta organización. Y evaluar los riesgos. Todos los años hace un relevamiento, todos los miembros que forman parte de esta organización multilateral, y evalúan los diferentes riesgos que pueden comprometer el desarrollo de los negocios a escala global. Este diagrama, hay diferentes categorías, ahora vamos a recorrer las que nos importan a nosotros,
donde el tamaño es la importancia para, de acuerdo a lo que cada encuestado opinó, y los vínculos entre cada categoría, y obviamente el grosor del vínculo es la dependencia. Hay toda una parte tecnológica, información y desinformación, esto es cibernético, espionaje cibernético y guerras digitales, ¿no? El impacto negativo de las tecnologías de inteligencia artificial, los cambios en línea, los riesgos en línea, son todos elementos que para la gente que no son informáticos, pero que importan desde el punto de vista de qué puede impactar en el negocio. Y otro punto del informe, si quieren, en este slide tiene el informe completo, es un poco aburrido porque habla más de negocio que de economía, pero bueno, yo rescaté las cosas que son más importantes. Le preguntan a todos los encuestados que digan cuáles son los 10 riesgos más importantes que pueden comprometer los negocios, en este caso es en los próximos 5 años. Entonces, fíjense, hay dos que son críticos: desinformación y todo lo que es cibernético. Y también, en el famoso foro de Davos, cuando lo escucharon nombrar, se hace todos los años, este año tuvo un eje en lo que es el impacto de la tecnología justamente en la marcha de los negocios, en el desarrollo de los países, y hubo unos 5 aspectos que el Foro Económico Mundial hizo énfasis, que son inteligencia artificial, confianza digital, o sea, ¿qué tiene que ver con esto? O sea, cómo lo que puede aparecer en las redes puede generar desconfianza y invadir negocios, cómo la IA está impactando cada vez más en los negocios factores. Otro punto importante fue energías limpias, cambio global, y el quinto elemento importante fue la escasez de talento. Hay un videito muy corto que está publicado en internet, en LinkedIn, yo le compartí el link también si lo quieren, que cuenta cada uno de estos 5 puntos, el impacto que puede tener en el desarrollo de los países, en el desarrollo de la economía mundial, y cómo van a ver ahí que la tecnología es fundamental y la ciberseguridad es un aspecto importante. ¿Y por qué es tan importante hablar de proteger las infraestructuras críticas? Nuestra crítica es energía, gas, petróleo, ya se encuadra también medicina dentro de lo que es infraestructura crítica. Porque en definitiva, yo tengo un montón de recursos en Internet muy útiles, pero que sin energía eléctrica no pasan, esos recursos dejan de funcionar. Entonces, es importante. No sé si ustedes escucharon hablar este año de los apagones que hubo en Chile y en España, en la red eléctrica, que dejaron zonas muy amplias de esos países de energía eléctrica. Fueron 2 incidentes que tuvieron que ver con unas fallas en la gestión, en la operación de las redes eléctricas, pero comprometieron severamente las redes por varias horas. Si bien estos 2 ejemplos no son ciberataques, nos muestran cómo un ciberataque bien pergeñado puede crear problemas. Y de hecho vamos a ver un ejemplo enseguida de un caso real. Hoy el principal elemento que puede comprometer en mi sistema es un ransomware. Cuando yo empecé en informática industrial allá por los 1990, ya había software malicioso, pero quienes lo elaboraban, quienes lo desarrollaban, básicamente buscaban como objetivo comprometer por jorobar. Hoy hay objetivos económicos o de crear un daño. Acá tenemos ransomware, me encriptan la información, me piden rescate. Ya hay actores maliciosos hábiles que alquilan el servicio a quienes no tienen tanto conocimiento. Y también hay amenazas de publicar la información a la que se tuvo acceso durante la captura si no se paga. Hay un ejemplo de Argentina, donde hace 2 años se comprometió una agencia del gobierno que lleva los datos de todos los ciudadanos de Argentina y que se amenazó con venderla y de hecho estuvo disponible para compra parte de eso. Vamos a ver algunos casos reales para entender de qué estamos hablando. Stuxnet se cree que fue el primero. Ocurrió en 2010, se comprometió una planta de enriquecimiento de uranio en Irán.
Acá son medios donde se publicó información de este caso, muy conocido en su momento. Un gusanito de 500 kilobytes hizo mucho daño, vamos a ver enseguida cuál fue el daño. Aprovechando algunas vulnerabilidades tanto de Microsoft como del sistema de control industrial, se llevó el sistema un sistema de esto básicamente es un cilindro que gira a alta velocidad que separa dos isótopos diferentes de uranio. Bueno, se llegó con este ataque que 1000 centrifugadoras, estos dispositivos, se destruyeron. Justamente. Y se considera que es el primer malware que comprometió el sistema de control industrial y que tuvo consecuencias en el mundo físico. Hasta ese momento se había robado información, se había impedido acceso a servidores web de base de datos, pero nada se había roto. Acá se rompieron 1000 centrifugadoras. Se puede analizar ampliamente luego de ocurrido. Detrás de esto hubo gente que conocía mucho, tanto de IT como del sistema de control industrial que se comprometió para hacerlo. Y se habló de una amenaza avanzada y permanente, APT por decirlo en inglés, avanzada justamente porque implicó un conjunto de conocimientos tanto de IT como del sistema de control industrial para compromiso. Y permanente porque entre el primer ingreso en el sistema, con un pendrive que tenía ese malware, hasta que se ejecutó, pasó mucho tiempo. Y si bien nadie se hizo cargo, hay indicios ciertos en los medios que les mostré antes de que esto fue una acción conjunta de la CIA con el Mossad, servicio de inteligencia israelí, para comprometer el desarrollo del plan nuclear iraní, que se lo percibía como un riesgo por armas nucleares, cosa que efectivamente ocurrió, se pasó mucho. Otro caso, que también tiene que ver con conflictos entre países, es este. Irán y Ucrania, en el marco del conflicto que ya lleva muchos años, incluso previo a la invasión del 2022 con Rusia, sufrió varios ataques que buscaron comprometer su red de distribución eléctrica. El más grave fue en 2015. Nosotros después ya estamos un poco mejor preparada Ucrania y pudo defenderse mejor. En 2015 se dejaron 225.000 conexiones eléctricas sin energía en una región importante de Ucrania por varias horas, y esto fue en vísperas de Nochebuena. Imagínense, Ucrania, un país frío, sin electricidad en diciembre, terrible. Y si bien no hubo tantas pruebas concretas como en el caso de Irán, seguramente estuvo la mano de Rusia detrás de este ataque como los posteriores. Y dado que entre el primer ingreso y el ataque final pasó mucho tiempo, se habla de una epidemia. Fueron en 3 etapas. La primera etapa fue hacer una intrusión en el sistema informático de esta empresa hidroeléctrica por IT con un spear phishing. Es cuando yo mando un mail muy bien armado a un grupo de empleados de una empresa que yo quiero comprometer. Esa mail tenía un Excel que llevaba escondido un malware llamado Black Energy, que ya había sido usado antes. Con lo cual, por un buen antivirus en el lado de IT hubiera impedido esto. Alguien abrió el Excel, permitió la primera intrusión del atacante. Una vez que el atacante estuvo dentro de la red de IT, empezó a desplegar una serie de herramientas de forma remota, monitoreó la red, logró adquirir y robar credenciales válidas a los usuarios de la red, detectó que había un firewall que separaba la red de IT de la red de OT, pudo pasar a la red de OT, relevó que había en la red de OT, y en diciembre del 2015 lo que hizo fue varias cosas. Primero, a partir de haber accedido al sistema de control industrial, lo que hizo fue tomó control y dio la orden de desconectar todos los interruptores o estaciones, con lo cual quedó buena parte del país sin energía eléctrica. Después borró los discos rígidos tanto del servidor como del cliente del sistema de supervisión, borró el firmware de unos dispositivos que permitían la comunicación entre el centro de control y cada sitio remoto, con lo cual quedó incomunicado, y de paso hizo una relación de servicio con el call center, con lo cual nadie pudo saber qué estaba pasando. Quedó el sistema sin conexión
y como no hay forma de restablecer el sistema, hubo que mandar cuadrillas de operarios a restablecer normalmente en cada subestación el servicio. Lo que se tuvo en cuenta fue